El Mahabharata Adi Parva, sección 51, Janam-Jai y el sacrificio de las serpientes, parte 2, sección 56. Dijo Janam-Jai: a pesar de que este ser es apenas un niño y así todo habla como un sabio anciano, no es un niño sino alguien sabio y adulto. Pienso que quiero otorgarle una gracia. Por lo tanto, oh brahmines, concédanme el permiso necesario. Los sadasyas dijeron: aunque sea un niño, un brahmin se merece el respeto de los reyes, tanto más los que son sabios. Este muchacho merece que todo deseo suyo sea por ti complacido, pero no antes de que Takshak venga aquí presto. Sauti prosiguió: el rey, sintiéndose inclinado a concederle una gracia al brahmin, le dijo: pídeme una gracia. Sin embargo, el Jotri le dijo con bastante desagrado: Takshak todavía no ha venido a este sacrificio. Dijo Janam-Jai: esfuércense al máximo de su potencia, de modo que este sacrificio mío llegue a poder completarse y Takshak pueda presentarse pronto aquí. Él es mi enemigo. Los Ritwiks le respondieron: tal como las escrituras nos lo declaran, y así también lo dice el fuego, oh monarca, parece que Takshak reside ahora en la morada de Indra, afligido por el terror. Sauti prosiguió: el ilustre Sutta Lohitaksh, versado en los Puranas, ya lo había predicho antes. Interrogado por el rey en la presente ocasión, volvió a decirle al monarca: señor, es exactamente como lo han dicho los brahmines. Conociendo los Puranas, oh monarca, te digo que Indra le ha otorgado esa gracia diciéndole: quédate escondido conmigo y Agni no te quemará. Sauti prosiguió: al escuchar aquello, el rey, instalado en el sacrificio, se apenó sobremanera e instó a su Jotri a que hiciera su deber. Y cuando el Jotri con sus mantras comenzó a derramar la manteca clarificada al fuego, apareció en escena el propio Indra. Y el ilustre ser venía en su carro, engalanado por todos los dioses parados en derredor, seguidos por masas de nubes, celestiales cantores y las diversas compañías de danzarinas celestes. Y por la ansiedad del temor, Takshak se había escondido entre las ropas de Indra y no se lo veía. Entonces el rey furioso volvió a decirle a sus brahmines versados en los mantras las siguientes palabras encaminadas a la destrucción de Takshak: si la serpiente Takshak se encuentra en la morada de Indra, entonces precipítenlo al fuego con Indra y todo. Sauti prosiguió: así instado contra Takshak por el rey Janam-Jai, el Jotri derramó libaciones invocando a aquella serpiente que a la sazón se encontraba en el lugar. Y mientras las libaciones eran vertidas, instantáneamente se hizo visible en el cielo Takshak, ansioso y afligido, al lado del propio Purandar, Indra. Entonces Purandar, al ver aquel sacrificio, se alarmó sobremanera y, abandonando a Takshak, se volvió a su propia morada. Una vez que Indra se hubo marchado, Takshak, el príncipe de las serpientes, insensibilizado por el miedo, fue atraído bastante cerca de las llamas del fuego sacrificial por virtud de los mantras. Los Ritwiks dijeron entonces: ¡oh rey de reyes! Este sacrificio tuyo está realizándose debidamente. Te corresponde, oh señor, concederle la gracia a este primero de los brahmines. Dijo entonces Janam-Jai: ser inconmensurable, de bellas e infantiles facciones, deseo concederte un digno presente. Por lo tanto, pide aquello que deseas de todo corazón.
Te prometo que te lo concederé incluso si fuera imposible de concederse. Los Ritwis dijeron: ¡Oh, monarca! ¡Mira! Takshak pronto quedará bajo tu control. Se escuchan sus gritos terribles y sus fuertes rugidos. De seguro la serpiente ha sido abandonada por el portador del rayo. Con su cuerpo imposibilitado por tus mantras está cayendo desde el cielo. Ya mismo, vacilando en el cielo y privado del sentido, se acerca jadeando el príncipe de las serpientes. Sauti prosiguió. Mientras Takshak, el príncipe de las serpientes, estaba por precipitarse al fuego sacrificial, en esos breves instantes, Astik dijo lo siguiente: «Oh, Janamjay, si quieres concederme una gracia, haz poner fin a este sacrificio tuyo y haz que no caigan más serpientes en las llamas». Oh, Brahmin, cuando el hijo de Parikshit fue exhortado de esta manera por Astik, se apenó sobremanera y le respondió hacia Astik: «Oh, ser ilustre, te daré oro, plata, ganado o cualquier otra posesión que desees, pero no me pidas que mi sacrificio termine». Astik respondió entonces: «No te demando ni oro, ni plata, ni ganado, oh monarca. Haz empero terminar tu sacrificio para que se alivien mis parientes maternos». Sauti prosiguió. El hijo de Parikshit, al dirigirle a Astika estas palabras, le dijo repetidamente a aquel eminentísimo orador: «Excelente Brahmin, pídeme algún otro don, bendito seas». Pero aquel no pidió ninguna otra gracia, oh descendiente de la raza de Brigu. Entonces todos los Sadasyas, versados en los Vedas, le dijeron al unísono al rey: «¡Que el Brahmin reciba lo que pide!». Sección 57. Dijo Shaunak: «Oh descendiente de Suta, deseo enterarme del nombre de todas las serpientes que cayeron en el fuego de aquel sacrificio de las serpientes». Sauti respondió: «Muchos miles y decenas de millares y billones de serpientes cayeron a las llamas. Oh muy excelente Brahmin, tan enorme es el número que soy incapaz de enumerarlas a todas. Sin embargo, en la medida en que lo recuerdo, oye los nombres que mencionaré de las principales serpientes caídas al fuego. Escucha primero los nombres solo de los principales seres de la raza de Vasuki, de colores azules, rojos y blancos, de terribles formas y cuerpos enormes y veneno mortal. Inermes y lamentables, afligidos por la maldición de su madre, cayeron al fuego sacrificial como libaciones de manteca. Kotish, Manas, Purn, Chal, Palhalmak, Pinchala, Kaunap, Chakra, Kalaveg, Prakalan, Hiranyabahu, Charan, Kakshak, Kaladantak. Estas serpientes nacidas de Vasuki cayeron al fuego. Y numerosas serpientes más, oh Brahmin, bien nacidas, de terrible forma y gran fortaleza, fueron incineradas en el ardiente fuego. Ahora mencionaré las nacidas de la raza de Takshak. Escucha sus nombres: Puchchandak, Mandalak, Pindakshetri, Pindasektri, Ravenak, Uchochik, Charab, Bhanas, Billuatejas, Virohan, Sili, Salakar, Muk, Sukumar, Pravepan, Mudgara, Shishuroman, Suroman y Mahahanu. Estas son las serpientes nacidas de Takshak que cayeron al fuego. Y Parabat, Parijat,
Pandar, Harinna, Krisha, Bihang, Sharab, Meda, Pramod, Souhatapan, nacidas ellas en la raza de Airavat, cayeron a las llamas. Oye ahora, oh excelente entre los brahmines, los nombres que mencionaré de las serpientes nacidas en la raza de Kauravya: Erak, Kundalveni, Benishkanda, Kumarak, Bahuk, Shringaver, Shringavira, Durtak, Pratar y Astak. Estas nacidas de la raza de Kauravya cayeron al fuego. Escucha ahora los nombres que en orden mencionaré de aquellas sierpes dotadas de la velocidad de viento y virulento veneno, nacidas de la raza de Dhritarashtra: Shankukaran, Pitarak, Kuthar, Sukan, Shechak, Purnagatha, Purnamuchka, Prahas, Shakuni, Dari, Amahat, Kumatak, Sushen, Vyai, Bhairav, Munda Vedang, Pisangra, Udraparak, Rishabha, Begavat, Pindarak, Raktang, Sarasarang, Samriddha, Pat, Bashak, Barahak, Viranak, Suchitra, Chitravegik, Parashar, Tarunak, Manishkandha y Aruni. Así, oh Brahmin, te he recitado los nombres de las principales serpientes, ampliamente famosas por sus hazañas. No he podido nombrarlas a todas, pues el número sería incontable. No soy capaz de enumerar los hijos de estas serpientes y los hijos de estos hijos que fueron quemados tras caer al fuego. Tantos son: algunos de 3 cabezas, otros de 7, otros de 10, de veneno semejante al fuego del fin del yug, y de forma terrible fueron consumidas de a millares. Muchas más, de cuerpos enormes, de gran velocidad, altas como cúspides montañosas, del largo de un yam, de un yojan y de 2 yojanas, capaces de adoptar cualquier forma a voluntad y de aplicar a voluntad cualquier cantidad de fuerza, de ponzoña semejante al fuego ardiente, quedaron quemadas en aquel sacrificio, afligidas por la maldición maternal. Sección 58. Dijo Sauti: oye ahora otro incidente sumamente portentoso relacionado con Astik. Cuando el rey Janamjay estaba a punto de gratificar a Astik concediéndole el don, la serpiente Takshak, abandonada por las manos de Indra, permaneció flotando en el aire sin acabar de caer. Aquello le dio curiosidad al rey Janamjay, puesto que Takshak, afligido por el pánico, no cayó de inmediato al fuego, aunque las libaciones en su nombre fueran derramadas de la manera apropiada sobre el ardiente Agni sacrificial. Dijo Shaunak: ¿fue acaso, oh Sutta, que los mantras de aquellos sabios brahmines carecían de poder y por eso Takshak no cayó al fuego? Sauti respondió: después de que fuera soltado por las manos de Indra, Astik le dijo 3 veces al desvanecido Takshak, aquella óptima serpiente: ¡detente, detente, detente! Y logró permanecer en el aire, afligido su corazón, como alguien que flotara entre el firmamento y la tierra. Entonces el rey, ante la insistencia de sus sadasyas, dijo: que se haga lo que Astik ha dicho. Que este sacrificio termine, que las serpientes se salven, que Astik reciba su gracia y que tus palabras, oh Sutta, se cumplan también. Cuando el don de Astik fue concedido, estallaron en el aire aplausos que expresaban alegría. Así terminó el sacrificio del hijo de Parikshit, aquel rey de la raza Pandav.
El rey Janamjay de la raza Bharat quedó personalmente complacido y concedió el rey cientos y miles de monedas a los Ritwiks y a los Sadasyas, y a todos los que habían venido, y al Sutta Lohitaksh, perito en las reglas de las construcciones y los cimientos, que desde el comienzo había dicho que un brahmin sería el causante de la interrupción del sacrificio de las serpientes, el rey le otorgó muchos bienes. El rey, de bondad poco común, le otorgó asimismo varias cosas, alimentos y vestimentas acorde con sus deseos, y quedó muy complacido. Luego concluyó su sacrificio de acuerdo con los ritos prescriptos, y tras haberlo atendido con sumo respeto, con alegría el rey envió de regreso a Astik con toda satisfacción, puesto que había alcanzado su cometido, y le dijo al rey: «Debes venir nuevamente para actuar como Sadasya en mi gran sacrificio del caballo». «Debes venir nuevamente para actuar como Sadasya en mi gran sacrificio del caballo». Y Astik le dio el sí y regresó a su hogar con suma alegría, tras haber alcanzado su magno objetivo y después de haber gratificado al monarca. Y al volver alegre ante su tío y su madre, tras tocar sus pies, les contó todo lo que había ocurrido. Sauti prosiguió: al escuchar todo lo que les dijo, las serpientes que habían venido se alegraron sobremanera y sus temores se desvanecieron. Estaban muy complacidos con Astik y le pidieron que les solicitara una gracia, diciéndole: «Oh sabio, ¿qué bien hemos de concederte? Hemos quedado muy agradecidos contigo por habernos salvado. ¿Qué es lo que podemos hacer por ti, oh hijo?» Astik les dijo que aquellos brahmines y demás personas que lean, ya sea por la mañana o por la noche, alegremente y con atención el sagrado relato de estas acciones mías, no tengan nada que temer de ninguno de ustedes. Y las serpientes respondieron con alegría: «Oh sobrino, en cuanto al contenido de tu don, que sea exactamente como tú lo has dicho. Lo que has pedido lo haremos con alegría, oh sobrino. Y que también aquellos que invoquen mentalmente a Astik, a Artiman y a Sunit, ya sea de día o de noche, no tengan que temer a las serpientes. Tampoco habrá de tener temor a las serpientes aquel que diga: me acuerdo del famoso Astik nacido de Sharatkaru, de Astik que salvó a las serpientes, de sacrificio de las serpientes. Por lo tanto, oh sierpes de elevada y buena fortuna, no corresponde que me piquen. Váyanse pues, benditas sean. Vete, oh serpiente de virulenta ponzoña, y recuerda las palabras de Astik al fin del sacrificio de las serpientes de Janamjay. Que aquella serpiente que no se abstenga de morder después de escuchar esta mención a Astik, se le divida su capuchón en 100 partes, como el fruto del árbol Sins. Sauti prosiguió: aquel primero de los brahmines, ante aquellas palabras de los más destacadas entre las principales serpientes, se alegró mucho, y el magnánimo ser se decidió luego a partir. Y aquel óptimo entre los brahmines, tras haber salvado a las serpientes del sacrificio de las serpientes, ascendió al cielo cuando le llegó su hora, dejando tras de sí hijos y nietos. Así te he recitado esta historia de Astik exactamente como sucedió,
Ciertamente la recitación de esta historia disipa todo temor a las serpientes. Sauti prosiguió. Oh Brahmines, oh eminentísimo ser de la raza de Brigu, así como tu ancestro Pramati se la había narrado alegremente a su inquisitivo hijo Ruru, y tal como yo la escuché, así te he recitado desde el principio esta bendita historia del doctor Astic. Y tras haber escuchado, oh Brahmin, opresor de todo enemigo, esta santa historia de Astic, que hace crecer la virtud, y que me habías pedido, después de oír la historia de Dunduva, quede tu ardiente curiosidad satisfecha. Sección 59. Adi Vansavataran Parva. Breve resumen de la historia del Mahabharat. Dijo Shaunak. Oh hijo, me has relatado esta extensa y magna historia, comenzando desde la progenie de Brigu. Oh hijo de Suta, me has complacido mucho. Vuelvo a pedirte que me recites, oh hijo de Suta, la historia que compuso Vyas. También deseo escuchar por tu boca las variadas y portentosas narraciones que se recitaban entre aquellos ilustres sadasyas reunidos en el sacrificio, en los intervalos de sus tareas en aquella ceremonia de larga duración, y también los objetos de tales narraciones, oh hijo de Suta. Por tanto, recítamelas todas por entero. Dijo Sauti. Los brahmines, en los intervalos entre las tareas, hablaban de muchas cosas basadas en los Vedas. Pero Vyas les recitó la maravillosa y magna historia llamada el Bharat. Dijo Shaunak. Deseo escuchar debidamente esa sagrada historia que se llama el Mahabharat, que expandió la fama de los Pándavas, la que a pedido de Janamjay hizo Krishna Dwaipayan recitar apropiadamente tras la finalización del sacrificio. Esa historia nació de la mente oceánica del gran Rishi, de alma purificada por el Yog. Recítala ante mí, oh eminente entre los hombres de virtud, pues mi sed, oh hijo de Suta, no se ha aplacado con todo lo que has dicho. Sauti dijo, te voy a recitar desde el comienzo aquella grande y excelente historia que se denomina el Mahabharat, compuesta por Vyas. Oh Brahmin, escúchala en su integridad mientras yo la recito. Por mi parte encuentro gran placer en recitarla. Dijo Sauti. Al enterarse de que Janamjay se había instalado en el sacrificio de las serpientes, el doctor Rishi Krishna Dwaipayan Vyas se dirigió hacia allí ante tal ocasión. Y él, el abuelo de los Pándavas, nació en una isla del Yamuna, del seno de la Virgen Kali y de Parayar, el hijo de Shakti. Y el ilustre ser desarrolló su cuerpo solo por su voluntad apenas nacido y dominó los Vedas con todas sus ramas y todas las historias. Y prestamente obtuvo lo que nadie pudo obtener ni por ascetismo, ni por estudio de los Vedas, ni por ayunos, progenie o sacrificio. Y este primero entre los conocedores de los Vedas dividió a los Vedas en 4 partes, y el Rishi Brahmin poseía el conocimiento del supremo Brahman, conocía el pasado por intuición, era santo y albergaba la verdad. Las de sagradas acciones y de magna fama engendró a Pandu, a Dhritarashtra y a Vidur para que continuaran el linaje de Shantanu. Y el magnánimo Rishi, junto con sus discípulos, todos versados en los Vedas y sus ramas, entraron al pabellón sacrificial del sabio rey Janamjay. Y vio que el rey Janamjay se hallaba sentado en la región sacrificial, semejante al dios Indra, rodeado por numerosos sadasyas, por varios
reyes de varios países cuyos rizos habían pasado por el baño sagrado, y por Ritwiks competentes semejantes al propio Brahma, y aquel destacadísimo ser de la raza de Bharat, el sabio real Janamjay, al ver venir al Rishi se adelantó rápidamente con su séquito y sus parientes, con enorme alegría, y el rey, con aprobación de sus sadasyas, le otorgó al Rishi un asiento de oro, como hiciera Indra con Brihaspati. Y cuando el Rishi, capaz de conceder gracias y adorado por los mismos Rishis celestiales, hubo tomado asiento, el rey de reyes lo adoró de acuerdo con los ritos de las escrituras, y el rey le ofreció entonces a su abuelo Krishna, quien bien lo merecía, el agua para lavarse los pies y la boca, y el arghya y ganado vacuno. Y tras aceptar estas ofrendas de manos del Pándava Janamjay, y tras ordenar también que no se sacrificara al ganado, Vyas quedó muy complacido. Y el rey, después de todas esas adoraciones, se inclinó ante su tatarabuelo y sentándose gozosamente le preguntó sobre su salud. Y el ilustre Rishi, dirigiendo hacia él sus miradas y preguntándole por su salud, adoró a los sadasyas tras haber sido previamente adorado por todos ellos. Y después de estas cosas, Janamjay y todos sus sadasyas interrogaron con sus manos juntas a aquel primero entre los brahmines como sigue. ¡Oh Brahmin! Con tus propios ojos has visto las acciones de los Kurus y de los Pándavas. Deseoso estoy de oírte recitar su historia. ¿Cuál fue la causa de la desunión entre aquellos, que fructificó en hazañas tan extraordinarias? Además, ¿por qué se desató entre mis abuelos, con su claro entendimiento obnubilado por el destino, aquella gran batalla que causó la muerte de innumerables criaturas? Oh excelente Brahmin, cuéntame todo aquello, tal como fue que sucedió todo. Al oír estas palabras, Krishna Dvaipayan Vyas le ordenó a su discípulo Vaishampayan, que se hallaba sentado a su lado, diciéndole: relátale por entero al rey la discordia que antaño acaeciera ante los Kurus y los Pándavas, tal como la escuchaste de mí. Entonces, aquel bendito Brahmin, por orden de su preceptor, recitó toda aquella historia ante el rey, los sadasyas y todos los principales allí reunidos. Y les contó a todos ellos sobre las hostilidades y sobre la completa extinción de los Kurus y de los Pándavas. Sección 61. Dijo Vaishampayan: postrándome en primer término ante mi preceptor, con las 8 partes de mi cuerpo tocando el suelo, con devoción y reverencia, y con todo mi corazón, adorando a la entera asamblea de brahmines y demás personas doctas, he de recitar por entero lo que escuché de boca del magnánimo y magno Rishi Vyas, el primero entre los hombres inteligentes de los 3 mundos. Y dado que eres una persona apta para escuchar esta composición llamada Bharat, que ahora se pone a tu alcance, animado por el mandato de mi preceptor, no siente temor mi corazón. Escucha pues, oh monarca, por qué se produjo tamaña desunión entre los Kurus y los Pándavas, y también el porqué de aquel destierro a los bosques, causado de manera inmediata por el juego de dados promovido por el deseo de poder de los Kurus. Todo te lo relataré, a ti que lo has pedido, oh óptimo ser de la raza de Bharat. Con la muerte de su padre, aquellos héroes, los Pándavas, regresaron a su propio hogar y en corto tiempo se tornaron expertos en arquería.
Y cuando los Kurus contemplaron a los Pándavas dotados de fuerza física, energía y potencia mental, populares también entre los ciudadanos y bendecidos por la buena fortuna, se pusieron muy celosos. Entonces el perverso Duryodhan y Karn, junto con el tío del primero, el hijo de Subal, comenzaron a perseguirlos y a tramar la manera de exiliarlos. Entonces el malvado Duryodhan, guiado por los consejos de Shakuni, su tío materno, persiguió a los Pándavas de varias maneras en pos de adquirir la soberanía indisputada. El malvado hijo de Dhritarashtra le dio veneno a Bhim, pero Bhim, de estómago de lobo, digirió el veneno junto con la comida. Entonces el malvado nuevamente ató a Bhim, que dormía a orillas del Ganges, y se fue tras arrojarlo al agua. Pero cuando Bhimsen, el armipotente hijo de Kunti, se despertó, desgarró las cuerdas con que lo habían atado y emergió ya sin dolores. Y mientras dormía bajo el agua, negras serpientes de virulenta ponzoña lo picaron en cada parte de su cuerpo. Pero aquel matador de enemigos no murió con ellos. Y en todas aquellas persecuciones contra los Pándavas, por obra de sus primos los Kurus, el magnánimo Vidur se ocupaba atentamente de neutralizar aquellos perversos designios y de rescatar a los perseguidos. Y así, como desde el cielo Shakra produce la felicidad en el mundo de los hombres, lo mismo Vidur mantenía a los Pándavas a salvo del mal. Cuando Duryodhan vio que era incapaz de acabar con los Pándavas por diversos medios, tanto secretos como evidentes, ya que estaban protegidos por los hados y que eran mantenidos con vida en pos de importantes propósitos ulteriores, tal como el exterminio de la raza de los Kurus, llamó entonces a sus consejeros, a saber, Brish, Karn, Dushasan y demás, y en conocimiento de Dhritarashtra, hicieron construir una casa de laca, y el rey Dhritarashtra, por afecto hacia sus hijos, e impulsado por el deseo sobre soberanía, envió discretamente a los Pándavas a Varnavat. Y los Pándavas se fueron entonces de Hastinapur junto con su madre, y cuando abandonaban la ciudad, Vidur les dio cierta idea del peligro inminente, y de qué modo podían salir librados de él. Los hijos de Kunti alcanzaron la ciudad de Varnavat, y allí vivieron con su madre, y de acuerdo con la orden de Dhritarashtra, aquellos ilustres matadores de todos sus enemigos habitaron en el palacio de Laka, mientras estuvieron en aquella ciudad. Y vivieron en ese sitio durante un año, protegiéndose muy cuidadosamente de Purochan, y tras hacer construir un pasaje subterráneo, actuando de acuerdo con las directivas de Vidur, incendiaron aquella casa de Laka e hicieron morir quemado a Purochan, su enemigo y espía de Duryodhan. Aquellos matadores de todo enemigo, ansiosos por el miedo, huyeron entonces con su madre. En los bosques, junto a una fuente, vieron a un Rakshas. Pero alarmados ante el riesgo que corrían de quedar expuestos por un acto así, los Pándavas huyeron al abrigo de la oscuridad, por temor a los hijos de Dhritarashtra. Allí fue donde Bhim ganó como esposa a Hidimba, la hermana del Rakshas que abatió. Y de ella fue que nació Ghatotkach. Después los Pándavas, de rígidos votos y versados en los Vedas, se dirigieron a una ciudad llamada Ekachakra, y allí moraron disfrazados de brahmacharines. Y aquellos toros entre los hombres habitaron un tiempo en aquella ciudad, en casa de un brahmin, en temperancia y abstinencia. Y aquí fue donde Bhim, armipotente, se enfrentó a un Rakshasa caníbal, hambriento y poderoso, llamado Bak. Y Bhim, hijo de Pandu, ese tigre entre hombres, le dio muerte rápidamente gracias a la fuerza de sus brazos, y salvó a los ciudadanos y los libró de su terror. Luego se enteraron de que Krishna, la princesa de Panchal,
se había dispuesto a elegir marido entre los príncipes reunidos. Y al escucharlo se fueron a Panchal y allí obtuvieron a aquella doncella. Y tras haber ganado Draupadi como esposa en común, habitaron en ese lugar durante 1 año. Y luego de ser conocidos, aquellos castigadores de todo enemigo regresaron a Hastinapur. Y entonces el rey Dhritarashtra y el hijo de Shantanu, Bhishma, les hablaron de esta manera: Oh bien amados, para que no puedan darse disensiones entre ustedes y sus primos, hemos acordado que Kandava-Prasht tiene que ser la residencia de ustedes. Por lo tanto, tras deponer toda envidia, vayan a Kandava-Prasht, que alberga muchas ciudades conectadas por numerosos anchos caminos, y residan allí. Y los Pándavas fueron de acuerdo con aquello, junto con todos sus amigos y seguidores a Kandava-Prasht, llevándose consigo muchas joyas y piedras preciosas, y los hijos de Prita habitaron allá muchos años. Y por fuerza de las armas pusieron a muchos príncipes bajo su égida, y así con sus corazones aplicados a la virtud y adheridos firmemente a la verdad, imperturbados por la abundancia, calmos en su porte, y acabando con un sinfín de males, los Pándavas adquirieron gradualmente más poder, y Bhim, de gran reputación, subyugó el este, el heroico Arjun al norte, Nakul al oeste y Sahadev, ese exterminador de todos los héroes hostiles, el sur. Y tras haber hecho aquello, su dominación se extendió al mundo entero. Y con los 5 Pándavas, cada uno de los cuales semejaba al sol, la tierra parecía tener 6 soles. Entonces, por alguna razón, Yudhishthir, el justo, poseedor de gran energía y habilidad, envió a los bosques a su hermano Arjun, que era capaz de disipar con el arco usando la mano izquierda, y que era más querido para él que la vida misma. Que era capaz de disparar con el arco usando la mano izquierda, y que era más querido para él que la vida misma. Y Arjun, aquel tigre entre hombres, de alma firme y dotado de todas las virtudes, vivió en los bosques durante 11 años con sus meses. Y durante aquel período, en cierta ocasión, Arjun fue a ver a Krishna en Dwaravati. Y Vibhatsu, Arjun, obtuvo allí por esposa a la hermana menor de Vasudev, llamada Subhadra, de ojos de loto y dulce voz. Y ella se unió con alegría a Arjun, como Sachi con el gran Indra, o como Shri con el propio Krishna. Y luego, oh excelente monarca, Arjun, el hijo de Kunti, junto con Vasudev, se congració con Agni, el portador de la manteca sacrificial, en el bosque de Kandava, haciendo arder las plantas medicinales de aquel bosque para curar a Agni de su indigestión. Y la tarea no le pareció para nada pesada a Arjun, asistido como se hallaba por Keshav, ya que nada le resulta pesado a Vishnu, inmenso en designios y recursos en cuanto a la destrucción de sus enemigos. Y Agni le otorgó al hijo de Prita el excelente arco Gandiv, y un Karkash inagotable, y un carro de guerra que portaba en su estandarte la figura de Garuda. Y fue en aquella ocasión que Arjun calmó el temor a ser consumido por el fuego del gran asura Maya. Y Maya, agradecido, construyó para los Pándavas un palacio celestial adornado por toda clase de joyas y piedras preciosas. Y el malvado Duryodhan, al contemplar aquel edificio, fue tentado por el deseo de poseerlo. Y engañando a Yudhishthir con los dados manejados por las manos del hijo de Subal, Duryodhan envió a los Pándavas al bosque durante 12 años, más un año adicional que debía pasarse de incógnito, haciendo el período total de 13 años. Y al año 14, oh monarca, cuando los Pándavas regresaron y reclamaron su propiedad, no la consiguieron, y por tanto fue declarada la guerra, y los Pándavas, tras haber exterminado a toda la raza de los Kshatriyas y de matar al rey
Duryodhan recuperaron su devastado reino. Esta es la historia de los Pándavas que jamás actuaron bajo influencia de las malas pasiones. Y este es el relato, primero entre los monarcas victoriosos, de la desunión que acabó en la pérdida del reino por parte de los Kurus y la victoria por parte de los Pándavas. Continuará.